Continuamos aquí en Radio Capital tratando temas de interés público y de interés nacional. Lo que ha ocurrido con los programas sociales está generando un nivel de desconfianza que es terrible, porque no se trata de la eficacia del programa social en sí mismo, o sea, Pensión 65, Juntos, Jaliwarma o cualquier otro, sino de algunos individuos que están en la cadena y que han cometido robos, latrocinios, inclusive se ha llegado a cobrar en nombre de personas ya fallecidas, creo que esto ha ocurrido en Cajamarca. Estamos con Norma Vidal, que es la viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Señora viceministra, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué está pasando ahí? ¿No están funcionando los controles de manera adecuada? ¿Cómo es posible que se cobre la pensión de una persona fallecida y no haya alguien que detecte rápidamente una situación de esta naturaleza? Muy buenos días, Guido, y muchas gracias por estar acá contigo compartiendo la información. En primer lugar, yo quisiera dar un mensaje de que nosotros como ministerio y como programas estamos totalmente comprometidos en continuar este proceso de investigación y identificar dónde están las personas que han ocasionado esto. O sea, tengan nuestro compromiso total de continuar con las investigaciones hasta detectar la última persona que no recibió adecuadamente su subvención. Perdóneme que la interrumpa, sí, porque no me cabe la menor duda de que su voluntad, la voluntad de la ministra y de los altos funcionarios es esa, pero la desconfianza se genera porque pese a esa voluntad ocurren estos casos. Sí, y eso lo comprendemos totalmente. Por eso estamos informando lo más posible de todos los mecanismos que usamos, todos los candados que ponemos para lograr que los programas actúen eficientemente y llegando al usuario, porque acá lo importante es que el beneficio llegue al usuario. Así es. ¿No? Entonces, efectivamente, se ha detectado lo que ustedes han visto en televisión, que un cajero sustraía el dinero por diferentes medios, ¿no? O se lo llevaba directamente, o hacía firmar por otro, o lo suplantaban, diferentes mecanismos. Pero yo me gustaría hablar de lo que hacemos nosotros como ministerio, ¿no? Nosotros tenemos controles. Quería darte unos datos vinculados al programa Pensión 65, por ejemplo, donde la incidencia de los problemas podría ser mayor y nosotros que conocemos a nuestros usuarios, conocemos las dificultades que tienen para cobrar. Para entender lo que significa una cuenta, para detectar si les estuvieran haciendo un fraude, tiene mucha importancia y por eso hemos establecido desde los inicios del programa una serie de controles. Por ejemplo, el tema de haber decidido trabajar con el sistema financiero nos da una primera seguridad, ¿no? De que efectivamente es el banco y no un gestor nuestro o un promotor nuestro el que le entrega directamente el dinero. Pero no nos quedamos ahí. Vemos nosotros de nuestro lado qué tenemos que hacer. ¿Todos los casos de Pensión 65 son pagados a través del sistema financiero? Absolutamente todos los usuarios de ambos programas, de Juntos y de Pensión 65, son pagados a través del sistema financiero. No hay ningún usuario que no tenga una cuenta de ahorros en el banco. Ese es el primer mecanismo que se establece. Al generar un usuario, al ser una persona usuaria, inmediatamente y en automático se le genera una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros como la que tú o yo podríamos tener. Y ahí es donde se le hacen sus depósitos de manera bimestral. Entonces, de esta manera es obviamente un primer cuidado que nosotros tenemos, pero luego, teniendo en cuenta el tipo de población con que trabajamos, hacemos un trabajo siguiente que va de nuestro lado. Ese trabajo primero tiene que ver en que las personas conozcan sus derechos. El tema de la educación financiera. Ya estás incluido financieramente, ya tienes una cuenta, pero ahora te toca saber qué significa tener una cuenta. Tenemos personas que antes pueden no haber tenido ni siquiera identificación, pueden haber no tenido ni DNI. Entonces para nosotros es muy sensible y es muy claro que tenemos que trabajar con ellos el tema de los mensajes, de lo que significa. Ahora, antes de continuar, sobre esa primera barrera de control, que es la participación en el sistema financiero, ¿cómo se pueden colar finaditos a cobrar Pensión 65? A ver, miremos el tema de los fallecidos. Recordemos que el tema del fallecimiento, del nacimiento y el fallecimiento de la persona tiene una entidad responsable, que es RENIEC, la única que nos puede dar formalmente ambos sucesos, ¿no? Entonces, los programas ambos usan como primera información el cruce de bases de datos con las bases de RENIEC.
¿no? Entonces, bimestralmente, el programa Pensión 65, por ejemplo, que es el que tiene mayor incidencia de fallecimientos, cruza la base. Entonces, antes de aprobar que alguien entre o que vuelva a recibir, no solamente que entre, sino que vuelva a recibir la subvención, cruza con RENIEC. Y todas las personas que aparecen como fallecidas son retiradas automáticamente del padrón y automáticamente se avisa al banco para que sus cuentas sean congeladas. Otro caso se produce en los que no son registrados. Claro. Acuérdate que nosotros trabajamos fundamentalmente con población del área rural, donde no tienen conexión directa con la RENIEC para que pueda ser reportado esto inmediatamente. Esa es una primera barrera. Tendría que ser el municipio. El municipio siempre está encargado de registrar esto. Claro. Pero por eso te decía, hay un porcentaje que pasa un tiempo entre que el registro llega a la oficina central y esto aparece en la base. Pero hay otro porcentaje bastante grande que no lo registra nadie. Porque culturalmente la población rural no acostumbra a registrar a sus personas fallecidas. Entonces ahí tenemos otro margen. Pero bueno, nosotros hacemos este cruce inicial que es el que nos da la información formal. Pero no nos quedamos con eso. Yo creo que eso es importante recalcarlo, porque a veces se piensa que, bueno, ustedes se quedan contentos con que si les cruzaron y sabían o no sabían. No, nosotros tenemos nuestros propios controles, ¿no? Lo que nos reclaman mucho de que tengan sus propios candados, los tenemos. Otra información complementaria que usamos es la del CIS cuando pide que le paguen el seguro por fallecimiento, el tema de poder tener acceso a esa subvención que se les da. Entonces, que llega ese reporte antes que lo que llega a RENIEC. Entonces tenemos además lo del CIS y adicionalmente, y esa es una labor que realizamos nosotros mismos, Pensión 65 hace visitas domiciliarias a los adultos mayores para ver si están vivos. Que son visitas aleatorias, digamos. Que son visitas que se van haciendo poco a poco, pero se tiene previsto llegar, siempre la meta es llegar a todos los usuarios por lo menos una vez al año. O sea, esa es la meta que tiene el programa. Y ahí lo que te quiero mencionar es algunos datos para que tengan idea de la magnitud de cómo esto se da. En un bimestre determinado, por ejemplo, el RENIEC, a través de las cruce de bases, nos informamos de más o menos 1.000 fallecimientos. Por el CIS podemos estarnos informando de otros 1.000. Y por nuestras visitas domiciliarias, de otros 1.000 más. Mira la magnitud de los datos. Quiere decir que solo 1/3 es registrado formalmente por el sistema y los otros 2/3 son un trabajo nuestro, en que nosotros establecemos justamente controles adicionales para irnos informando, lo cual no quiere decir que no puedas ver un margen en el que hay un desfase de la información. Pero ojo, cuando se produce el registro de la muerte, porque finalmente se produce el registro de la muerte, nosotros tenemos un mecanismo también ya formal dentro del programa, que no es a raíz de esta denuncia, sino lo tenemos formalmente establecido, de recupero de ese dinero, porque acuérdate, cuando una persona fallece y el dinero está en el banco, no hay nadie que pueda ir a retirarla. No, claro. No tiene por qué retirarla absolutamente nadie. Entonces nosotros pedimos, como ese dinero no ha llegado a cumplir su fin, que es llegar al usuario, como Estado podemos pedir el extorno. El extorno. Desde que falleció hasta que se determina su fallecimiento. Y ya nos han devuelto desde el banco, usando ese mecanismo, 7 millones de soles, usando esto en varias oportunidades, ¿no? Vamos a escuchar a los oyentes, luego hacer una pausa, pero quisiera saber dónde hay mayores problemas, en Juntos o en Pensión 65, para hablar solo de dos de los programas sociales, donde se han producido y detectado irregularidades. Mira, nosotros estamos esperando que se termine de hacer la investigación dentro del banco, porque nosotros no tenemos acceso al Banco de la Nación. Al Banco de la Nación. Que es donde se produjo todas nuestras cuentas están en el Banco de la Nación. Entonces, estamos esperando que termine la revisión, porque acuérdate que lo que están haciendo es una revisión 1 por 1 de vouchers para ver si la firma coincide, porque a veces el propio usuario puede no tener muy claro si tenía 200 o 100, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, están terminando de revisar que efectivamente todas las cuentas están en orden y de darnos a nosotros la información. Los problemas en Juntos y Pensión pueden haberse dado de manera similar, de que el cajero ha realizado alguna transacción dándose cuenta que el usuario no tenía claramente, o en algún caso como este gestor, que el gestor le puede haber dicho la persona ha fallecido y puede haber dejado algún saldo en su cuenta. Pero obviamente eso nuevamente significa una corrupción de estas personas que decidieron apropiarse de un dinero ajeno. De acuerdo, y que deberían ser muy severamente sancionadas. Tienen que ser totalmente sancionadas, y ahí vamos a estar muy nosotros severa y muy rápidamente sancionadas. Ágilmente, estamos detrás de eso, sí. Son las 10:46, tenemos que hacer un corte, pero volvemos para que ustedes puedan darnos sus llamadas. Eventualmente
la participación tanto de los beneficiarios como de la ciudadanía en general, en el entorno de los beneficiarios, puede también ser útil para... entonces, la participación de ustedes, amigos oyentes, para plantear una denuncia o hacerle una pregunta a la viceministra Norma Vidal, será bienvenida. Inmediatamente después de la pausa. Permiso. Bueno, y estamos conversando con Norma Vidal, la viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sobre estos robos que se han producido en programas sociales, sobre todo en Juntos y Pensión 65. Y comentábamos fuera de cámaras, fuera de micros, con la viceministra, que siendo grave cualquier robo, en perjuicio de las personas más débiles, de las más desprotegidas, es particularmente, grave. Y estamos un poco en el mismo tema de lo que planteábamos al iniciar el programa sobre violación de menores. Hay un problema de justicia, porque yo creo, Norma, que esto solo se explica por la sensación de impunidad. Yo me robo la plata de Pensión 65 y no pasa nada. Entonces, la justicia, no solo eficaz, sino rápida, es indispensable en situaciones como esta. Sí, Guido, como conversábamos, efectivamente, lo que tenemos que lograr es que estas personas sean capturadas lo antes posible. O sea, no puede estar sucediendo que sigan impunemente disfrutando el dinero que se robaron. Entonces nosotros vamos a estar como sector muy vigilantes de que eso suceda. Vamos a escuchar las llamadas del público con algún tipo de opinión o quizá sugerencia o pregunta para la viceministra que nos acompaña. Aló, muy buenos días. Aló. Sí, muy buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Guido? ¿Cómo está? Muy bien. Yo llamaba por el tema también de Caliwarma, ¿no? Yo fui un proveedor de Caliwarma hasta el año pasado, porque siempre trabajé con el Estado en todo el tema de alimentación. Lamentablemente, pues, usted no nos dijo su nombre, ¿era usted proveedor? Mi nombre es Rómulo, Rómulo Aste. ¿Dónde era proveedor, Rómulo? Yo era proveedor de Ucayali. Yo era proveedor de Ucayali. ¿Y qué pasó? A ver, le explico un poco rápidamente. Nosotros ganamos la licitación para entregar productos a nivel de todo Ucayali. Comenzamos a hacer las entregas. Entregamos en abril, porque lamentablemente como el plan estuvo, como el proyecto el programa estuvo mal planteado, en marzo no se entregó nada. Comenzamos en abril, entregamos mayo, no nos pagaban. Comenzamos a reclamar nuestro dinero por la vía formal. Decían que ya nos pagaban. Llegado junio, no nos pagaron. Llegó julio, y le dijimos, ¿sabes qué? Ustedes, si no nos pagan, ¿con qué plata nosotros vamos a poder comprar producto para entregarles? Muy bien, bueno, Rómulo, no es exactamente el tema que queríamos abordar, pero está muy bien que hagas esta denuncia. ¿Y cómo es posible que pasen 3 meses sin que se le pague a un proveedor? Sí, yo puedo mirar el caso preciso del señor Aste, que es un proveedor de Ucayali, como nos menciona. En esto hay que mirar mucho el tema de cómo han ido entregando la información de lo que se recibía y en qué condiciones se recibía. Entonces hay que ser muy cuidadosos, por eso prefiero no decir nada muy preciso sobre el caso específico, pero en cada caso lo que se revisa es que tengamos las actas de conformidad, que todo esté de acuerdo a los requerimientos, a las fichas técnicas, a los tiempos de entrega. En algunas ocasiones, por ejemplo, el proveedor, no me estoy refiriendo en caso específico, pero por ejemplo en algunos casos se nos ha presentado el caso de que no entregaron en el día que había establecido, y eso significa que pueden tener penalidades. Hay una serie de casos y que hay que mirarlos uno por uno, hay que mirar qué cosa pasó con cada uno, porque sí, el programa tiene una responsabilidad vinculada. Ok, entonces nosotros nos comunicaremos con él para hablar sobre el tema específico. Lo que yo sé es que el señor Aste siempre ha tenido acceso al programa, a la dirección ejecutiva incluso, y a conversar directamente con sus directivos. Muy bien. En todo caso, el señor Aste ha dejado sus datos para que la viceministra pueda comunicarse con él. Pero estamos más bien enfocados
en los robos, las sustracciones, las filtraciones de programas como Juntos y Pensión 65. Aló, muy buenos días. Aló, Guido. Sí, ¿cuál es tu nombre, amigo? Me llamo Luis Paredes. Luis, qué gusto saludarte. ¿De dónde llamas? Mucho gusto. A ver, yo escucho a la señorita, escucho que habla de sistemas de auditoría, que ellos controlan todo, que todo sale bien, y al final los sistemas no funcionan, las auditorías no funcionan. Al final los ciudadanos nos enteramos de todo esto a través del cuarto poder, de los programas periodísticos. Yo siempre me he preguntado por qué el Estado es tan caro y es tan ineficiente. Nos ponen a una persona que nos dice que todo va bien y al final nos enteramos por terceros que todo va muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado es tan caro, es tan ineficiente y nosotros acabamos desencantados, frustrados porque tanta cantidad de dinero que se gasta y no sirve para nada, Guido? Gracias. Muy bien, gracias Luis por esa opinión. Yo no creo que tanto como no sirve para nada sea válido. Creo que programas como Juntos, del cual yo personalmente tuve dudas al inicio, porque se inició en un momento preelectoral, dije, ha tenido resultados importantes. Pensión 65 lo mismo, pero efectivamente el Estado es demasiado costoso y a veces demasiado ineficiente. Tenemos otra llamada. Aló, muy buenos días. ¿Aló? Sí, ¿cuál es su nombre, por favor? Buen día, la señora Zulema. Zulema, ¿de dónde nos llama? De acá de Independencia. La escuchamos. Qué gusto, señor Guido, que estén tocando estos temas de los programas sociales. Un saludo a la viceministra. Lo único que yo podría decirles, por favor, que para mí esto de los programas sociales tienen que tener una supervisión. ¿Por qué le digo? Nosotros tenemos acá el vaso de leche. El vaso de leche es una corrupción completa y lamentablemente acá la municipalidad no hace nada. ¿Y por qué le digo, señora? Porque cuánta anemia, y ustedes lo saben, las estadísticas lo dicen, y no funciona. Ahora, acá en Independencia tenemos a la presidenta de la organización del vaso de leche, que ella hace y deshace, el funcionario no hace nada. Y encima, esta presidenta del vaso de leche es regidora de la Municipalidad de Independencia. Se han caído las licitaciones y nadie dice nada. Que haya auditoría, señora viceministra. Gracias, Zulema. Efectivamente, el vaso de leche, que fue una idea notable que le permitió ganar la alcaldía a Alfonso Barrantes y que funcionó durante los primeros años, se ha convertido en una caja sin fondo de corrupción donde solo algunas personas se benefician, básicamente las coordinadoras. Hemos visto llegar aquí en camionetas 4x4 a coordinadoras del vaso de leche, pero eso no está dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino dentro del ámbito estrictamente municipal. Así que a quien hay que ajustarle las clavijas es a los alcaldes y, en su caso, Zulema, al alcalde de Independencia. Más llamadas. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿Qué tal, Guido? ¿Cuál es su nombre, por favor? Franco. Franco. Buenos días también a la viceministra. Gracias. Buenos días. Sí, sobre este tema. En todo este tiempo han evaluado lo que es estos beneficios que le dan. ¿Ha sido mayor el beneficio o hay otra manera de poder llegar a la población? Porque si tomamos en cuenta que hay zonas rurales en donde no hay bodegas, en donde usted puede ir y gastar esos 200 soles, y ellos lo único que hacen es tener de repente eso para su familia, y aún así, analizando de que suben los precios constantemente, no han bajado, lamentablemente, no han bajado. Ya los 200 soles a esas personas no les pueden ni alcanzar ni para las medicinas. Entonces, incluso debería tomarse una evaluación sobre estos beneficios y ser muy analíticos, ¿no? Decir, bueno, hay que aceptar las cosas y no está yendo tan bien el programa como quisiéramos. Por ejemplo, a mí, yo no soy ni aprista ni nada de eso, pero me parece mucho mejor ese programa de la ex primera dama Pilar Nores, en donde le ofrecía cocinas, porque eso es lo que la gente realmente quiere, realmente le sirve a la gente dónde cocinar y que no se ahoguen con sus propios... de acuerdo, Franco, está clarísimo el punto, y me parece un punto muy importante. Yo le voy a pedir a la viceministra, a la doctora Norma Vidal,
que nos hable sobre esto que señala Franco. Ya Juntos tiene casi 10 años, más de 10 años. ¿Se ha hecho algún balance sobre el impacto de Juntos, sobre los beneficios que genera? Mira, Guido, el tema y agradezco a Franco también plantear esta pregunta, el tema de las evaluaciones es un tema crucial para nosotros en el MIDES. Desde que el ministerio surge y se crea, nosotros ponemos las evaluaciones como un punto crítico en lo que tenemos que hacer. Cada uno de los programas sociales que nosotros tenemos a cargo tienen una evaluación de impacto en marcha, de la cual tenemos que dar los resultados a más tardar el próximo año, en los primeros meses del año. Entonces, Pensión 65 tiene una evaluación en marcha, Juntos tiene una evaluación en marcha, se han levantado las líneas de base que nos permiten hacer el recojo. ¿Son las primeras evaluaciones después de 10 años de funcionamiento de Juntos? Juntos tiene evaluaciones puntuales de varios de los aspectos que han permitido ver que esta forma de contribuir con las personas funciona. Funciona porque efectivamente el tema de ver con una subvención, pero que es contra otra prestación del usuario que tiene que ver que lleva al niño a salud y que lleva al niño a educación, funciona. Se logra que, por ejemplo, haya menos deserción escolar, que se tengan mayores controles de salud en los primeros años de la vida. Entonces, sí son programas que tienen además todas las evidencias a nivel nacional e internacional que son efectivas. Inclusive tiene un impacto positivo en la comunidad, no solo en el beneficiario directo. No solo en beneficiario, porque lo que hace es incentivar los servicios que se requieren. Entonces, ¿qué nos ha pasado como programa, por ejemplo? Que se ha decidido entrar a una zona y hemos dicho, a ver, esperemos, porque no tenemos ahí el servicio disponible, por ejemplo, de educación inicial, o no tenemos todo el servicio completo de salud. Y sí se ha logrado, por ejemplo, de que el Ministerio de Educación, en base a cómo crece Juntos, establezca su prioridad para establecer dónde pone educación inicial, que es un tema súper importante para los niños. Entonces, esto sí ha producido efectos considerablemente buenos, tanto en los niños como en el hogar de manera completa. Y en el programa Pensión 65 hay evidencias de cómo la persona adulta mayor mejora sus condiciones de salud, mejora su percepción frente a su comunidad y cómo es mejor atendido y protegido. Tenemos un tema que planteó Luis Paredes sobre la ineficiencia que me gustaría que pudiera comentar la viceministra, pero tenemos que hacer una pausa porque son ya las 11 de la mañana con 2 minutos. Estamos en Radio Capital conversando con nuestra invitada de hoy, la viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Norma Vidal. Y había quedado el tema de ineficiencia del Estado, que se vincula a algo, porque claro, es muy fácil decir, son ineficientes, ¿qué parte me toca a mí? ¿Qué parte me toca a mi beneficiario? ¿O qué parte me toca a mí, miembro de una comunidad donde hay muchos beneficiarios de uno u otro programa, para contribuir a la eficacia de los programas? Sí. En primer lugar, el tema de la eficiencia del Estado, ¿no? Nosotros trabajamos mucho justamente en encontrar los mejores sistemas que nos permitan hacer la menor cantidad de gastos, pero con el mayor resultado, ¿no? Entonces tenemos ahora ya implementados varios sistemas. Por ejemplo, el tema de las visitas domiciliares con Pensión 65, que nos permite recoger a través de tablets la información del usuario y prácticamente en línea llega a la sede central y podemos saber dónde está el usuario, en qué condición está, qué le está pasando, incluso para darle la información a otra institución como podría ser salud. Pero además, por ejemplo, verificar supervivencia y mirar que nuestros propios promotores estén llegando donde esperamos, porque es un doble control, mirar cómo está el usuario, pero también mirar que ¿Dónde va el promotor? Nuestro personal está o no llegando, porque ahora la tecnología nos permite eso, nos permite saber por georreferenciación, además georreferenciados, en dónde está. O sea, ojalá tenemos la oportunidad de mostrarles nuestro sistema, que realmente es innovador respecto a todos los países de la región. Entonces, sí estamos haciendo un esfuerzo muy grande de ser lo más eficientes posibles. Y el otro tema vinculado a cómo participa la comunidad, ¿no? Otro de los esfuerzos que se viene haciendo es que la información pueda estar accesible a una serie de actores a nivel local,
que lo tenga el gobernador, que lo tenga la Defensoría, que lo tenga el municipio, que lo tenga la posta, que lo tenga el comedor, que puedan publicarse en todos esos sitios, que cualquiera de la comunidad sepa quién es un usuario, para que si por alguna razón la señora o el adulto mayor no pudo ir a mirar quién era, su vecino le diga, oye, tú eres usuario, tú eres usuario y debes reclamar. Y además significa esto que tú tengas una cuenta, porque a veces tenemos algún usuario que pueda tener mayor dificultad que otro, pero tenemos algunos que sí tienen capacidades de liderazgo y defienden sus derechos con mayor razón, ¿no? A participar entonces colaborando con los más desprotegidos, los de pensión 65 y los de juntos, los miembros del entorno social y de la propia comunidad. Vamos a atender más llamadas y luego escuchar un comentario final de la viceministra. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Aló. Aló, aló. Aló, señor Guido, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Habla el señor Oscar Lanchipa, el señor Guido. Ayer me olvidé de darle la bienvenida a usted. Ya se le extrañaba a usted, señor Guido. Muchas gracias, Oscar. Un gusto saludarte. ¿Cuál es tu comentario? Para la doctora. Doctora, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente, doctora. ¿Cuándo se enteraron del robo? Y porque yo le he escuchado atentamente de que tienen un filtro de fiscalización y todo eso, y entonces, ¿cómo se dio el robo? Ahora le digo, señora, es a través del Banco de la Nación que hacían esos pagos a lo de la pensión 1165, ¿verdad? Dígame, ¿ese banco no tenía un administrador? Si usted me dice que había un buen filtro de fiscalización en todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese tema? Ahora, ¿sabe qué pasa, señora? Todo lo que se hace a nivel de política, así de fines electorales, sale así las cosas, porque realmente no se ponen a la persona indicada para el tema. Se trata de cuestión de partido político, quién va allá a la torta y todo eso. Todo eso lo sabemos. Hay que ser consciente que... Muy bien, Oscar, vamos a darle oportunidad a otros oyentes para que puedan participar. Usted ha planteado un punto importante. Si hay filtros, ¿qué pasó? Pero vamos a escuchar otra llamada. Aló, buenos días. Aló, Guido. Sí, él habla. ¿Cómo está, Guido? Ante todo, muchas gracias. Mire, yo quiero hacer una consulta. Yo estoy Por de favor, acuerdo con los programas sociales. Danos tu nombre. Carlos. Carlos. Mire, estoy de acuerdo con los programas sociales, Guido, son buenos. El problema son las personas. Quiero hacer referencia al Banco de la Nación, que es importante. La viceministra debe entender que en el Banco de la Nación es una institución que está muy, muy malograda. Familias completas trabajan ahí. El jefe es el abuelo, el hijo es el cajero, la sobrina es la recibidora pagadora. Por lo tanto, el problema fundamental acá es el control previo y concurrente, Guido. El problema es reestructurar el Banco de la Nación y las personas que se asignan este pago, porque de lo contrario es siempre este tipo de anomalías. Yo le recomiendo a la viceministra que haga cambios en personal en el Banco de la Nación, en todas las sucursales a nivel nacional, porque esa es la única forma, mover a esa gente que está inquistada y que sabe que esa persona, porque es ignorante, no sabe no hablar y se agarra la plata. Muy bien, Carlos, gracias, ha quedado clarísimo el punto. No creo que la viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pueda tener injerencia en el Banco de la Nación, pero en todo caso vamos a comentar esas dos llamadas, la de Oscar Lanchipa y la de Carlos. Sí. Bueno, en primer lugar, sobre el comentario y la pregunta de Oscar que nos hacía sobre cuándo nos enteramos del robo, ¿no? Nosotros ya desde el año pasado desde inicios del año pasado, venimos comunicando al banco formalmente a través de comunicaciones enviadas a su sede central y también a sus sedes regionales de algunos incidentes, porque para nosotros inicialmente eran incidentes, de personas que acudían a la entidad financiera y se les decía, por ejemplo, que no tenían saldo o que sentían que les estaban dando incompleta su monto. Y el banco a nivel local iba solucionando los casos individuales, ¿no? Pero al presentarse una mayor incidencia de este tipo de casos, porque nosotros los reportábamos como casos y eran reportados por nosotros, por el Ministerio, a través de nuestras propias unidades, el banco inicia una investigación el año pasado. Una investigación que termina con la identificación de que había sí un robo sistemático.
y que efectivamente tenía que hacer denuncias. Y el banco procede a partir de esta denuncia que surge a partir de nuestras alertas como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a hacer la denuncia a cajeros, se inicia una investigación fiscal e identifican a las personas que estaban directamente vinculadas y además identifican también a un gestor del programa Juntos que podría haber estado coludido y que también está con orden de captura. Las investigaciones continúan. Nosotros, como ministerio, salimos a la opinión pública a inicios de este año, antes del último reportaje que apareció en televisión. Nosotros sí hemos reportado antes, la directora del programa Juntos salió a reportar en los medios de que se estaba produciendo estos robos y que había un proceso abierto. Entonces, quiere decir que el programa y el ministerio como tal, con sus programas, cumplió con hacer este reporte y además tuvo su procurador asistiendo, nuestro procurador asistiendo a las sesiones para mirar qué pasaba. Y yo creo que esto obviamente no elimina la posibilidad de que haya malos funcionarios y por eso es que nosotros estamos continuando con la investigación, aparezcan ya sea un funcionario que pertenezca al MIS o un funcionario del Banco de la Nación, pero que queremos que se sepa quién es para sancionar con lo que corresponda y lo más celeramente posible, con la mayor celeridad posible. A lo que mencionaba Carlos sobre la ineficiencia, habíamos hablado de la ineficiencia del Estado, pero en el Banco de la Nación la cosa parece particularmente crítica. ¿Hay algún tipo de obligación de trabajar con el banco? Sí, porque es el que tiene mayor número de agencias. Más que una obligación es el tema de cobertura. El tema de cobertura. Claro. El único banco que tiene cobertura en las zonas más alejadas del país es el Banco de la Nación. Nosotros hemos hecho un mapeo con todos los bancos, nos hemos reunido con la banca privada. Es más, trabajamos con la banca privada todo el tema de educación financiera y estamos viendo ahora cómo poder usar apenas salga y esté disponible el monedero electrónico. O sea, esa es una alternativa muy buena para nosotros, por ejemplo, claro. Pero apenas esté disponible. Pero el Banco de la Nación actualmente es el que nos da cobertura en los lugares más alejados. Claro. Es el único que nos da la posibilidad de llegar de ese modo. Y seguramente dentro del banco también tendrán que hacer sus revisiones respectivas, pero lo que queremos dejar claro es que nuestra relación con el banco es una relación de cliente, ¿no? Sí, claro. En el que nosotros, esa es la intervención que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias a la viceministra Norma Vidal por habernos acompañado y por habernos ayudado a aclarar algunos aspectos de este tema espinoso, grave porque afecta a quienes más lo necesitan y afecta a programas sociales que son costosos y que financiamos todos los peruanos. Esperemos que sigan haciéndolo con la mejor voluntad y con la mayor eficiencia y que sean capaces de detectar cualquier tipo de filtración o de sustracción que se produzca en el camino. Muchas gracias, viceministra. Gracias, Guido. Un gusto. Son las 11. Continuamos aquí en Radio Capital tratando temas de interés público y de interés nacional. Lo que ha ocurrido con los programas sociales está generando un nivel de desconfianza que es terrible, porque no se trata de la eficacia del programa social en sí mismo, o sea, Pensión 65, Juntos, Jaliwarma o cualquier otro, sino de algunos individuos que están en la cadena y que han cometido robos, latrocinios, inclusive se ha llegado a cobrar en nombre de personas ya fallecidas, creo que esto ha ocurrido en Cajamarca. Estamos con Norma Vidal, que es la viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Señora viceministra, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué está pasando ahí? ¿No están funcionando los controles de manera adecuada? ¿Cómo es posible que se cobre la pensión de una persona fallecida y no haya alguien que detecte rápidamente una situación de esta naturaleza? Muy buenos días, Guido, y muchas gracias por estar acá contigo compartiendo la información. En primer lugar, yo quisiera dar un mensaje de que nosotros como ministerio y como programas estamos totalmente comprometidos en continuar este proceso de investigación y identificar dónde están las personas que han ocasionado esto. O sea, tengan nuestro compromiso total de continuar con las investigaciones hasta detectar la última persona que no recibió adecuadamente su subvención. Perdóneme que la interrumpa, sí, porque no me cabe la menor duda de que su voluntad, la voluntad de la ministra y de los altos funcionarios es esa, pero la desconfianza se genera porque pese a esa voluntad
ocurren estos casos. Sí, y eso lo comprendemos totalmente. Por eso estamos informando lo más posible de todos los mecanismos que usamos, todos los candados que ponemos para lograr que los programas actúen eficientemente y llegando al usuario. Porque acá lo importante es que el beneficio llegue al usuario. Así es. ¿No? Entonces, efectivamente, se ha detectado lo que ustedes han visto en televisión, que un cajero sustraía el dinero por diferentes medios, ¿no? O se lo llevaba directamente, o hacía firmar por otro, o lo suplantaban, diferentes mecanismos. Pero yo me gustaría hablar de lo que hacemos nosotros como ministerio, ¿no? Nosotros tenemos controles. Quería darte unos datos vinculados al programa Pensión 65, por ejemplo, donde la incidencia de los problemas podría ser mayor, y nosotros que conocemos a nuestros usuarios, conocemos las dificultades que tienen para cobrar. Para entender lo que significa una cuenta, para detectar si les estuvieran haciendo un fraude, tiene mucha importancia, y por eso hemos establecido desde los inicios del programa una serie de controles. Por ejemplo, el tema de haber decidido trabajar con el sistema financiero nos da una primera seguridad, ¿no? De que efectivamente es el banco y no un gestor nuestro o un promotor nuestro el que le entrega directamente el dinero. Pero no nos quedamos ahí. Vemos nosotros de nuestro lado qué tenemos que hacer. ¿Todos los casos de Pensión 65 son pagados a través del sistema financiero? Absolutamente todos los usuarios de ambos programas, de Juntos y de Pensión 65, son pagados a través del sistema financiero. No hay ningún usuario que no tenga una cuenta de ahorros en el banco. Ese es el primer mecanismo que se establece. Al generar un usuario, al ser una persona usuaria, inmediatamente y en automático se le genera una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros como la que tú o yo podríamos tener. Y ahí es donde se le hacen sus depósitos de manera bimestral. Entonces, de esta manera es obviamente un primer cuidado que nosotros tenemos, pero luego, teniendo en cuenta el tipo de población con que trabajamos, hacemos un trabajo siguiente que va de nuestro lado. Ese trabajo primero tiene que ver en que las personas conozcan sus derechos. El tema de la educación financiera. Ya estás incluido financieramente, ya tienes una cuenta, pero ahora te toca saber qué significa tener una cuenta. Tenemos personas que antes pueden no haber tenido ni siquiera identificación, pueden haber no tenido ni DNI. Entonces, para nosotros es muy sensible y es muy claro que tenemos que trabajar con ellos el tema de los mensajes, de lo que significa. Ahora, antes de continuar, sobre esa primera barrera de control, que es la participación en el sistema financiero, ¿cómo se pueden colar finaditos a cobrar Pensión 65? A ver, miremos el tema de los fallecidos. Recordemos que el tema del fallecimiento, del nacimiento y el fallecimiento de la persona tiene una entidad responsable, que es RENIEC, la única que nos puede dar formalmente ambos sucesos, ¿no? Entonces, los programas ambos usan como primera información el cruce de bases de datos con las bases de RENIEC, ¿no? Entonces, bimestralmente, el programa Pensión 65, por ejemplo, que es el que tiene mayor incidencia de fallecimientos, cruza la base. Entonces, antes de aprobar que alguien entre o que vuelva a recibir, no solamente que entre, sino que vuelva a recibir la subvención, cruza con RENIEC. Y todas las personas que aparecen como fallecidas son retiradas automáticamente del padrón y automáticamente se avisa al banco para que sus cuentas sean congeladas. Otro caso se produce en los que no son registrados. Acuérdate que nosotros trabajamos fundamentalmente con población del área rural, donde no tienen conexión directa con la RENIEC para que pueda ser reportado esto inmediatamente. Esa es una primera barrera. Que ser el municipio. El municipio siempre está encargado de registrar esto. Claro. Pero por eso te decía, hay un porcentaje que pasa un tiempo entre que el registro llega a la oficina central y esto aparece en la base. Pero hay otro porcentaje bastante grande que no lo registra nadie. Porque culturalmente la población rural no acostumbra a registrar a sus personas fallecidas. Entonces ahí tenemos otro margen. Pero bueno, nosotros hacemos este cruce inicial, que es el que nos da la información formal, pero no nos quedamos con eso. Yo creo que eso es importante recalcarlo, porque a veces se piensa que, bueno, ustedes se quedan contentos con que si les acusaron y sabían o no sabían. No, nosotros tenemos nuestros propios controles, ¿no? Lo que nos reclaman mucho de que tengan sus propios candados, los tenemos. Otra información complementaria que usamos es la del SIS, cuando pide que le paguen el seguro por fallecimiento, el tema de poder tener acceso a esa subvención que se les da. Entonces, que llega ese reporte antes que lo que llega a RENIEC. Entonces, tenemos además lo del SIS. Y adicionalmente, y esa es una labor que realizamos nosotros mismos,
Pensión 65 hace visitas domiciliarias a los adultos mayores para ver si están vivos. Que son visitas aleatorias, digamos. Que son visitas que se van haciendo poco a poco, pero se tiene previsto llegar, siempre la meta es llegar a todos los usuarios por lo menos una vez al año. O sea, esa es la meta que tiene el programa. Y ahí lo que te quiero mencionar es algunos datos para que tengan idea de la magnitud de cómo esto se da. En un bimestre determinado, por ejemplo, el RENIEC, a través de las cruces de bases, nos informamos de más o menos 1.000 fallecimientos. Por el CIS podemos estarnos informando de otros 1.000. Y por nuestras visitas domiciliarias, de otros 1.000 más. Mira la magnitud de los datos. Quiere decir que solo 1/3 es registrado formalmente por el sistema y los otros 2/3 son un trabajo nuestro, en que nosotros establecemos justamente controles adicionales para irnos informando, lo cual no quiere decir que no puedas ver un margen en el que hay un desfase de la información. Pero ojo, cuando se produce el registro de la muerte, porque finalmente se produce el registro de la muerte, nosotros tenemos un mecanismo también ya formal dentro del programa, que no es a raíz de esta denuncia, sino lo tenemos formalmente establecido, de recupero de ese dinero, porque acuérdate, cuando una persona fallece y el dinero está en el banco, no hay nadie que pueda ir a retirarla. No, claro. No tiene por qué retirarla absolutamente nadie. Entonces nosotros pedimos, como ese dinero no ha llegado a cumplir su fin, que es llegar al usuario, como Estado podemos pedir el extorno. El extorno. Desde que falleció hasta que se determina su fallecimiento. Y ya nos han devuelto desde el banco, usando ese mecanismo, 7 millones de soles, usando esto en varias oportunidades, ¿no? Vamos a escuchar a los oyentes, luego hacer una pausa, pero quisiera saber dónde hay mayores problemas, en Juntos o en Pensión 65, para hablar solo de dos de los programas sociales, donde se han producido y detectado irregularidades. Mira, nosotros estamos esperando que se termine de hacer la investigación dentro del banco, porque nosotros no tenemos acceso al Banco de la Nación. Al Banco de la Nación. Que es donde se produjo todas nuestras cuentas están en el Banco de la Nación. Entonces, estamos esperando que termine la revisión, porque acuérdate que lo que están haciendo es una revisión 1 por 1 de vouchers para ver si la firma coincide, porque a veces el propio usuario puede no tener muy claro si tenía 200 o 100, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, están terminando de revisar que efectivamente todas las cuentas están en orden y de darnos a nosotros la información. Los problemas en Juntos y Pensión pueden haberse dado de manera similar, de que el cajero ha realizado alguna transacción dándose cuenta que el usuario no tenía claramente, o en algún caso como este gestor, que el gestor le puede haber dicho la persona ha fallecido y puede haber dejado algún saldo en su cuenta. Pero obviamente eso nuevamente significa una corrupción de estas personas que decidieron apropiarse de un dinero ajeno. De acuerdo, y que deberían ser muy severamente sancionadas. Tienen que ser totalmente sancionadas, y ahí vamos a estar muy nosotros severa y muy rápidamente sancionadas. Ágilmente, estamos detrás de eso, sí. Son las 10:46, tenemos que hacer un corte, pero volvemos para que ustedes puedan darnos sus llamadas, eventualmente la participación tanto de los beneficiarios como de la ciudadanía en general, en el entorno de los beneficiarios, puede también ser útil. Es fundamental. Entonces, la participación de ustedes, amigos oyentes, para plantear una denuncia o hacerle una pregunta a la viceministra Norma Vidal será bienvenida. Inmediatamente después de la pausa. Permiso. Bueno, y estamos conversando con Norma Vidal, la viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sobre estas robos que se han producido en programas sociales, sobre todo en Juntos y Pensión 65. Y comentábamos fuera de cámaras, fuera de micros, con la viceministra, que siendo grave cualquier robo, en perjuicio de las personas más débiles, de las más desprotegidas, es particularmente, grave. Y estamos un poco en el mismo tema de lo que planteábamos al iniciar el programa sobre violación de menores. Hay un problema de justicia, porque yo creo, Norma, que esto solo se explica por la sensación de impunidad. Yo me robo la plata de Pensión 65 y no pasa nada. Entonces, la justicia
no solo eficaz, sino rápida, es indispensable en situaciones como esta. Sí, Guido, como conversábamos, efectivamente, lo que tenemos que lograr es que estas personas sean capturadas lo antes posible. O sea, no puede estar sucediendo que sigan impunemente disfrutando el dinero que se robaron. Entonces nosotros vamos a estar como sector muy vigilantes de que eso suceda. Vamos a escuchar las llamadas del público con algún tipo de opinión o quizá sugerencia o pregunta para la viceministra que nos acompaña. Aló, muy buenos días. Aló. Sí, muy buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Guido? ¿Cómo está? Muy bien. Muy yo contento. llamaba por el tema también de Caliwarma, ¿no? Yo fui un proveedor de Caliwarma hasta el año pasado, porque siempre trabajé con el Estado en todo el tema de alimentación. Lamentablemente, pues, Caliwarma usted, no nos dijo su nombre, ¿era usted proveedor? Mi nombre es Rómulo, Rómulo Aste. ¿Dónde era proveedor, Rómulo? Yo era proveedor de Ucayali. Yo era proveedor de Ucayali. ¿Y qué pasó? A ver, le explico un poco rápidamente. Nosotros ganamos la licitación para entregar productos a nivel de todo Ucayali. Comenzamos a hacer las entregas. Entregamos en abril, porque lamentablemente, como el plan estuvo, como el proyecto el programa estuvo mal planteado, en marzo no se entregó nada. Comenzamos en abril, entregamos mayo, no nos pagaban. Comenzamos a reclamar nuestro dinero por la vía formal. Decían que ya nos pagaban. Llegado junio, no nos pagaron. Llegó julio, y le dijimos, ¿sabes qué? Ustedes, si no nos pagan, ¿con qué plata nosotros vamos a poder comprar producto para entregarles? Muy bien, bueno, Rómulo. Es un problema de ustedes, No es exactamente el tema que queríamos abordar, pero está muy bien que hagas esta denuncia. ¿Y cómo es posible que pasen 3 meses sin que se le pague a un proveedor? Sí, yo puedo mirar el caso preciso del señor Aste, que es un proveedor de Ucayali, como nos menciona. En esto hay que mirar mucho el tema de cómo han ido entregando la información de lo que se recibía y en qué condiciones se recibía. Entonces hay que ser muy cuidadosos, por eso prefiero no decir nada muy preciso sobre el caso específico, pero en cada caso lo que se revisa es que tengamos las actas de conformidad, que todo esté de acuerdo a los requerimientos, a las fichas técnicas, a los tiempos de entrega. En algunas ocasiones, por ejemplo, el proveedor, no me estoy refiriendo en caso específico, pero por ejemplo en algunos casos se nos ha presentado el caso de que no entregaron en el día que había establecido, y eso significa que pueden tener penalidades. Hay una serie de casos y que hay que mirarlos uno por uno, hay que mirar qué cosa pasó con cada uno, porque sí, el programa tiene una responsabilidad vinculada. Ok, entonces nosotros nos comunicaremos con él para hablar sobre el tema específico. Lo que yo sé es que el señor Aste siempre ha tenido acceso al programa, a la dirección ejecutiva incluso, y a conversar directamente con sus directivos. Muy bien. En todo caso, el señor Aste ha dejado sus datos para que la viceministra pueda comunicarse con él. Pero estamos más bien enfocados en los robos, las sustracciones, las filtraciones de programas como Juntos y Pensión 65. Aló, muy buenos días. Aló, Guido. Sí, ¿cuál es tu nombre, amigo? Me llamo Luis Paredes. Luis, qué gusto saludarte. ¿De dónde llamas? Mucho gusto. A ver, yo escucho a la señorita, escucho que habla de sistemas de auditoría, que ellos controlan todo, que todo sale bien, y al final los sistemas no funcionan, las auditorías no funcionan. Al final los ciudadanos nos enteramos de todo esto a través del cuarto poder, los programas periodísticos. Yo siempre me he preguntado por qué el Estado es tan caro y es tan ineficiente. Nos ponen a una persona que nos dice que todo va bien y al final nos enteramos por terceros que todo va muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado es tan caro, es tan ineficiente y nosotros acabamos desencantados, frustrados porque tanta cantidad de dinero que se gasta y no sirve para nada, Guido? Gracias. Muy bien, gracias Luis por esa opinión. Yo no creo que tanto como no sirve para nada sea válido. Creo que programas como Juntos, del cual yo personalmente tuve dudas al inicio, porque se inició en un momento preelectoral, dije, ha tenido resultados importantes. Pensión 65 lo mismo, pero efectivamente el Estado es demasiado costoso y a veces demasiado ineficiente. Tenemos otra llamada. Aló, muy buenos días. ¿Aló? Sí, ¿cuál es su nombre, por favor? Buen día, la señora Zulema. Zulema, ¿de dónde nos llama? De acá de Independencia. La escuchamos.
Qué gusto, señor Guido, que estén tocando estos temas de los programas sociales. Un saludo a la viceministra. Lo único que yo podría decirles, por favor, que para mí esto de los programas sociales tienen que tener una supervisión. ¿Por qué les digo? Nosotros tenemos acá el vaso de leche. El vaso de leche es una corrupción completa y lamentablemente acá la municipalidad no hace nada. ¿Y que por qué le digo, señora? Porque cuánta anemia, y ustedes lo saben, las estadísticas lo dicen, y no funciona. Ahora, acá en Independencia tenemos a la presidenta de la organización del vaso de leche, que ella hace y deshace, el funcionario no hace nada, y encima esta presidenta del vaso de leche es regidora de la Municipalidad de Independencia. Se ha caído las licitaciones y nadie dice nada. Que haya auditoría, señora viceministra. Gracias, Venga. Zulema. Efectivamente, el vaso de leche, que fue una idea notable que le permitió ganar la alcaldía a Alfonso Barrantes y que funcionó durante los primeros años, se ha convertido en una caja sin fondo de corrupción donde solo algunas personas se benefician, básicamente las coordinadoras. Hemos visto llegar aquí en camionetas 4x4 a coordinadoras del vaso de leche, pero eso no está dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino dentro del ámbito estrictamente municipal. Así que a quien hay que ajustarle las clavijas es a los alcaldes y, en su caso, Zulema, al alcalde de Independencia. Más llamadas. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿Qué tal, Guido? ¿Cuál es su nombre, por favor? Franco. Franco. Buenos días también a la viceministra. Gracias. Buenos días. Sí, sobre este tema. En todo este tiempo han evaluado lo que es estos beneficios que le dan. ¿Ha sido mayor el beneficio o hay otra manera de poder llegar a la población? Porque si tomamos en cuenta que hay zonas rurales en donde no hay bodegas, en donde usted puede ir y gastar esos 200 soles, y ellos lo único que hacen es tener de repente eso para su familia, y aún así, analizando de que suben los precios constantemente, no han bajado, lamentablemente, no han bajado. Ya los 200 soles a esas personas no les puede ni alcanzar ni para las medicinas. Entonces, incluso debería tomarse una evaluación sobre estos beneficios y ser muy analíticos, ¿no? Decir, bueno, hay que aceptar las cosas y no está yendo tan bien el programa como quisiéramos. Por ejemplo, a mí, yo no soy ni aprista ni nada de eso, pero me parece mucho mejor ese programa de la ex primera dama Pilar Nores, en donde le ofrecía cocinas, porque eso es lo que la gente realmente quiere, realmente le sirve a la gente dónde cocinar y que no se ahoguen con sus propios... de acuerdo, Franco, está clarísimo el punto, y me parece un punto muy importante. Yo le voy a pedir a la viceministra, a la doctora Norma Vidal, que nos hable sobre esto que señala Franco. Ya Juntos tiene casi 10 años, más de 10 años. ¿Se ha hecho algún balance sobre el impacto de Juntos, sobre los beneficios que genera? Mira, Guido, el tema y agradezco a Franco también plantear esta pregunta, el tema de las evaluaciones es un tema crucial para nosotros en el MIDES. Desde que el ministerio surge y se crea, nosotros ponemos las evaluaciones como un punto crítico en lo que tenemos que hacer. Cada uno de los programas sociales que nosotros tenemos a cargo tienen una evaluación de impacto en marcha, de la cual tenemos que dar los resultados a más tardar el próximo año, en los primeros meses del año. Entonces, Pensión 65 tiene una evaluación en marcha, Juntos tiene una evaluación en marcha, se han levantado las líneas de base que nos permiten hacer el recojo. ¿Son las primeras evaluaciones después de 10 años de funcionamiento de Juntos? Juntos tiene evaluaciones puntuales de varios de los aspectos que han permitido ver que esta forma de contribuir con las personas funciona. Funciona porque efectivamente el tema de ver con una subvención, pero que es contra otra prestación del usuario que tiene que ver que lleva al niño a salud y que lleva al niño a educación, funciona. Se logra que, por ejemplo, haya menos deserción escolar, que se tengan mayores controles de salud en los primeros años de la vida. Entonces, sí son programas que tienen además todas las evidencias a nivel nacional e internacional que son efectivas. Inclusive tiene un impacto positivo en la comunidad, no solo en el beneficiario directo. No solo en beneficiario, porque lo que hace es incentivar
los servicios que se requieren. Entonces, ¿qué nos ha pasado como programa, por ejemplo? Que se ha decidido entrar a una zona y hemos dicho, a ver, esperemos, porque no tenemos ahí el servicio disponible, por ejemplo, de educación inicial, o no tenemos todo el servicio completo de salud. Y sí se ha logrado, por ejemplo, de que el Ministerio de Educación, en base a cómo crece Juntos, establezca su prioridad para establecer dónde pone educación inicial, que es un tema súper importante para los niños. Entonces, esto sí ha producido efectos considerablemente buenos, tanto en los niños como en el hogar de manera completa. Y en el programa Pensión 65 hay evidencias de cómo la persona adulta mayor mejora sus condiciones de salud, mejora su percepción frente a su comunidad y cómo es mejor atendido y protegido. Tenemos un tema que planteó Luis Paredes sobre la ineficiencia que me gustaría que pudiera comentar la viceministra, pero tenemos que hacer una pausa porque son ya las 11 de la mañana con 2 minutos. Estamos en Radio Capital conversando con nuestra invitada de hoy, la viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Norma Vidal. Y había quedado el tema de ineficiencia del Estado, que se vincula a algo, porque claro, es muy fácil decir, son ineficientes, ¿qué parte me toca a mí? ¿Qué parte me toca a mi beneficiario? ¿O qué parte me toca a mí, miembro de una comunidad donde hay muchos beneficiarios de uno u otro programa, para contribuir a la eficacia de los programas? Sí, en primer lugar el tema de la eficiencia del Estado, ¿no? Nosotros trabajamos mucho justamente en encontrar los mejores sistemas que nos permitan hacer la menor cantidad de gastos, pero con el mayor resultado, ¿no? Entonces tenemos ahora ya implementados varios sistemas. Por ejemplo, el tema de las visitas domiciliarias con Pensión 65, que nos permite recoger a través de tablets la información del usuario y prácticamente en línea llega a la sede central y podemos saber dónde está el usuario, en qué condición está, qué le está pasando, incluso para darle la información a otra institución como podría ser salud. Pero además, por ejemplo, verificar supervivencia y mirar que nuestros propios promotores estén llegando donde esperamos, porque es un doble control, mirar cómo está el usuario, pero también mirar que ¿Dónde va el promotor? Nuestro personal está o no llegando, porque ahora la tecnología nos permite eso, nos permite saber por georreferenciación, además georreferenciados, en dónde está. O sea, ojalá tenemos la oportunidad de mostrarles nuestro sistema, que realmente es innovador respecto a todos los países de la región. Entonces, sí estamos haciendo un esfuerzo muy grande de ser lo más eficiente posible. Y el otro tema vinculado a cómo participa la comunidad, ¿no? Otro de los esfuerzos que se viene haciendo es que la información pueda estar accesible a una serie de actores a nivel local. Que lo tenga el gobernador, que lo tenga la defensoría, que lo tenga el municipio, que lo tenga la posta, que lo tenga el comedor, que puedan publicarse en todos esos sitios, que cualquiera de la comunidad sepa quién es un usuario, para que si por alguna razón la señora o el adulto mayor no pudo ir a mirar quién era, su vecino le diga, oye, tú eres usuario, tú eres usuario y debes reclamar. Y además significa esto que tú tengas una cuenta, porque a veces tenemos algún usuario que pueda tener mayor dificultad que otro, pero tenemos algunos que sí tienen capacidades de liderazgo y defienden sus derechos con mayor razón, ¿no? A participar entonces colaborando con los más desprotegidos, los de Pensión 65 y los de Juntos, los miembros del entorno social y de la propia comunidad. Vamos a atender más llamadas y luego escuchar un comentario final de la viceministra. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Aló. Aló. Aló, señor Guido, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Habla el señor Oscar Lanchipa, señor Guido. ¿Cómo Ayer me estás? olvidé de darle la bienvenida a usted. Ya se le extrañaba a usted, señor Guido. Muchas gracias, Oscar. Un gusto saludarte. ¿Cuál es tu comentario? Para la doctora. Doctora, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente, doctora. ¿Cuándo se enteraron del robo? Y porque yo le he escuchado atentamente de que tienen un filtro de fiscalización y todo eso, y entonces, ¿cómo se dio el robo? Ahora le digo, señora,
es a través del Banco de la Nación que hacían esos pagos a lo de la pensión 1165, ¿verdad? Dígame, ¿ese banco no tenía un administrador? Si usted me dice que había un buen filtro de fiscalización en todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese tema? Ahora, ¿sabe qué pasa, señora? Todo lo que se hace a nivel de política, así de fines electorales, sale así las cosas, porque realmente no se ponen a la persona indicada para el tema. Se trata de cuestión de partido político, quién va allá a la torta y todo eso. Todo eso lo sabemos. Hay que ser consciente que... Muy bien, Oscar, vamos a darle oportunidad a otros oyentes para que puedan participar. Usted ha planteado un punto importante. Si hay filtros, ¿qué pasó? Pero vamos a escuchar otra llamada. Aló, buenos días. Aló, Guido. Sí, él habla. ¿Cómo está, Guido? Ante todo, muchas gracias. Mire, yo quiero hacer una consulta. Yo estoy Por de favor, acuerdo con los programas sociales. danos tu nombre. Carlos. Carlos. Mire, estoy de acuerdo con los programas sociales, Guido, son buenos. El problema son las personas. Quiero hacer referencia al Banco de la Nación, que es importante. La viceministra debe entender que en el Banco de la Nación es una institución que está muy, muy malograda. Familias completas trabajan ahí. El jefe es el abuelo, el hijo es el cajero, la sobrina es la servidora pagadora. Por lo tanto, el problema fundamental acá es el control previo y concurrente, Guido. El problema es reestructurar el Banco de la Nación y las personas que se asignan este pago, porque de lo contrario va a haber siempre este tipo de anomalías. Yo le recomiendo a la viceministra que haga cambios en personal en el Banco de la Nación, en todas las sucursales a nivel nacional, porque esa es la única forma, mover a esa gente que está enquistada y que sabe que esa persona, porque es ignorante, no sabe hablar y se agarra la plata. Muy bien, Carlos, gracias, ha quedado clarísimo el punto. No creo que la viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pueda tener injerencia en el Banco de la Nación, pero en todo caso vamos a comentar esas dos llamadas, la de Oscar Lanchipa y la de Carlos. Sí. Bueno, en primer lugar, sobre el comentario y la pregunta de Oscar que nos hacía sobre cuándo nos enteramos del robo, ¿no? Nosotros ya desde el año pasado desde inicios del año pasado, venimos comunicando al banco formalmente a través de comunicaciones enviadas a su sede central y también a sus sedes regionales de algunos incidentes, porque para nosotros inicialmente eran incidentes, de personas que acudían a la entidad financiera y se les decía, por ejemplo, que no tenían saldo o que sentían que les estaban dando incompleta su monto. Y el banco a nivel local iba solucionando los casos individuales, ¿no? Pero al presentarse una mayor incidencia de este tipo de casos, porque nosotros lo reportábamos como casos y eran reportados por nosotros, por el Ministerio, a través de nuestras propias unidades, el banco inicia una investigación el año pasado. Una investigación que termina con la identificación de que había sí un robo sistemático y que efectivamente tenía que hacer denuncias. Y el banco procede a partir de esta denuncia que surge a partir de nuestras alertas como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a hacer la denuncia a cajeros, se inicia una investigación fiscal e identifican a las personas que estaban directamente vinculadas y además identifican también a un gestor del programa Juntos que podría haber estado coludido y que también está con orden de captura. Las investigaciones continúan. Nosotros, como ministerio, salimos a la opinión pública a inicios de este año, antes del último reportaje que apareció en televisión. Nosotros sí hemos reportado antes, la directora del programa Juntos salió a reportar en los medios de que se estaba produciendo estos robos y que había un proceso abierto. Entonces quiere decir que el programa y el ministerio como tal, con sus programas, cumplió con hacer este reporte y además tuvo su procurador asistiendo, nuestro procurador asistiendo a las sesiones para mirar qué pasaba. Y yo creo que esto obviamente no elimina la posibilidad de que haya malos funcionarios y por eso es que nosotros estamos continuando con la investigación, aparezcan ya sea un funcionario que pertenezca al MIS o un funcionario del Banco de la Nación, pero que queremos que se sepa quién es para sancionar con lo que corresponda y lo más celeramente posible, con la mayor celeridad posible. A lo que mencionaba Carlos sobre la ineficiencia, habíamos hablado de la ineficiencia del Estado, pero en el Banco de la Nación la cosa parece particularmente crítica. ¿Hay algún tipo de obligación de trabajar con el banco? Sí, porque es el que tiene mayor número de agencias. Más que una obligación es el tema de cobertura.
El tema de cobertura. Claro. El único banco que tiene cobertura en las zonas más alejadas del país es el Banco de la Nación. Nosotros hemos hecho un mapeo con todos los bancos, nos hemos reunido con la banca privada. Es más, trabajamos con la banca privada todo el tema de educación financiera y estamos viendo ahora cómo poder usar apenas salga y esté disponible el monedero electrónico. O sea, esa es una alternativa muy buena para nosotros, por ejemplo, claro. Pero apenas esté disponible. Pero el Banco de la Nación actualmente es el que nos da cobertura en los lugares más alejados. Claro. Es el único que nos da la posibilidad de llegar de ese modo. Y seguramente dentro del banco también tendrán que hacer sus revisiones respectivas, pero lo que queremos dejar claro es que nuestra relación con el banco es una relación de cliente, ¿no? Sí, claro. En el que nosotros, esa es la intervención que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias a la viceministra Norma Vidal por habernos acompañado y por habernos ayudado a aclarar algunos aspectos de este tema espinoso, grave porque afecta a quienes más lo necesitan y afecta a programas sociales que son costosos y que financiamos todos los peruanos. Esperemos que sigan haciéndolo con la mejor voluntad y con la mayor eficiencia y que sean capaces de detectar cualquier tipo de filtración o de sustracción que se produzca en el camino. Muchas gracias, viceministra. Gracias, Guido. Un gusto. Son las 11 de la mañana con 16 minutos y vamos a volver con un tema que nos sigue preocupando, viceministra. Gracias, Guido. Un gusto.